Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tengo el gusto de iniciar junto a Ricardo López Gotig una nueva sección. Ustedes ya lo conocen iba a decir, y en realidad es así, de años dirigiendo las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? En este nuevo ciclo. Bueno, un nuevo ciclo que has bautizado el nuevo desorden mundial. Esto seguramente tiene que ver también no solamente con los temas que vas a hablar del desorden mundial, sino porque hay un concepto del nuevo orden mundial, ¿no? Como una especie de conspiración internacional. Se ha generalizado bastante esta denominación de nuevo orden mundial como si fuera posible ordenar el mundo de alguna forma y que siempre está esta idea de que hay alguien que está conspirando detrás de las cortinas, tras bambalinas, generando toda esta situación de caos para, a su vez, luego poder dominar el planeta y darle cierta racionalidad, ¿no? Cierto orden. Entonces nosotros hemos decidido bautizar a este ciclo como el nuevo desorden mundial, porque vamos a ver que el mundo de los últimos 30 años, para resumirlo de alguna forma, es bastante caótico y que en realidad hay tantos actores estatales y no estatales que hoy intervienen en la configuración de la dinámica económica, política y social a nivel mundial. Es tanta la complejidad que vamos a tratar de desentrañar un poco eso y además demostrando que no hay precisamente un nuevo orden, sino que lo que ha emergido es un gran desorden, un gran caos, y que cuesta mucho identificar cuáles son las grandes tendencias, si es que es posible hacerlo. Bueno, justamente dando esta fecha que tú dices, 30 años, estamos en el año 21, hace 30 años era el año 91 y era prácticamente el derrumbamiento de todo lo que había sido el mundo bipolar, ¿no? Entre la Guerra Fría, entre el capitalismo y el bloque comunista, el telón de acero, un montón de historias que tenían que ver con eso y que en su momento incluso un escritor, historiador japonés tituló El fin de la historia, ¿no? Pero en realidad no solo que no se acabó la historia, sino que empezaron a surgir nuevos participantes y nuevos protagonistas. Tú ahora mencionabas también el tema de que en esta confabulación se escondía detrás de esto alguien que está pretendiendo organizarlo todo, ¿no? En su momento George Orwell había diseñado en su libro de su distopía de ficción, un mundo titulado 1984, en torno a ese año. Pero hoy en día, por ejemplo, yo creo que uno de los personajes que más aparecen nombrados y al que yo confieso que nunca he escuchado hablar es el famoso George Soros, un millonario judío de origen húngaro, eso es lo que sé, pero que parece que está detrás de todo, ¿no? Bueno, eso es un poco reciclar la vieja teoría conspirativa de que los judíos dominan el planeta, ¿no? En definitiva es un poco eso, pero bueno, vamos a ir desentrañando esto. Y yo siempre cito un artículo que además hay varios videos sobre esto, que nos muestra primero la complejidad de la economía, ¿no? Y a partir de ahí yo saco una serie de conclusiones, pero hay un video muy, muy lindo que se llama Yo el lápiz. ¿Cómo se fabrica un lápiz negro? Algo bastante simple, ¿no? No requiere gran tecnología. Y la enorme cantidad de gente a lo largo y ancho del planeta que participa sin saberlo en la construcción de ese lápiz negro, porque está el que hace las herramientas, está el que tira el árbol abajo, están los leñadores, están los que extraen el granito que va a servir para la creación del lápiz negro, es decir, que interviene muchísima gente
sin saberlo en distintas partes del planeta. Bueno, si algo tan simple como hacer un lápiz negro interviene tanta gente sin saberlo, lo cierto es que pretender que hay 5, 10, quizás 20 personas que estén reunidas en algún lugar del planeta y que decidan provocar un conflicto en Medio Oriente, que caiga la bolsa en el sudeste asiático, que ocurra un cataclismo en otro, la verdad es que es suponer que el mundo es tremendamente simple. Y bueno, vamos a ver un poco esto, y como bien señalabas, en 1991 se da la desaparición de la Unión Soviética, y esto fue un cambio que justamente el entonces presidente Bush dijo, bueno, tenemos que ver cómo va a ser el nuevo orden internacional. Y ahí es donde de esa frase se han tomado tantos políticos, analistas, pseudo periodistas, hablando de que hay un nuevo orden internacional. Lo cierto es que quedó como una frase que no tuvo mucho contenido después. De hecho, hubo una conferencia de Malta entre Gorbachev y Bush, viendo cómo se configuraba ese nuevo orden internacional. Pero lo cierto es que Gorbachev no tenía mucho para ofrecer. Y ahí es donde vemos que el mundo, claro, deja de ser bipolar y pasa a ser multipolar. Pero que hay un detalle a tener en cuenta, y es que aparecen actores no estatales. Es decir, antes la política internacional era básicamente de actores estatales, estados, más o menos grandes, más o menos influyentes. Pero sobre todo a partir de los años 90 comienzan a aparecer actores no estatales. Es decir, vamos a ver el caso muy particular del yihadismo, de los movimientos yihadistas que se dan en varias partes de África, en Asia, así como empiezan a aparecer muchos movimientos populistas, porque si bien Francis Fukuyama fue sumamente optimista al decir que, bueno, al desaparecer la Unión Soviética, lo que venía era un periodo que él llamó el fin de la historia, que era que ya no iba a haber grandes discusiones globales. Pero bueno, en definitiva, a su criterio, la democracia liberal y la economía de mercado pasaban a ser el gran consenso internacional, cosa que no ocurrió, claramente, no ocurrió. Hoy estamos viendo cómo es que hay un retorno a varios sistemas autocráticos en distintas partes del planeta e incluso a nivel de preferencias electorales en varias democracias, pero que a su vez empezaron a aparecer, claro, muchos fenómenos que estaban tapados por la Guerra Fría. Y ahí es donde comienzan a surgir con gran violencia esto que hemos mencionado del yihadismo en Medio Oriente, en otras partes de Asia, las discusiones nacionalistas, empiezan a aparecer expresiones populistas que parecieran retornar a los años 30, otras que parecieran retornar a narrativas del siglo XIX. Entonces, se vuelve un mundo mucho más complejo, de una gran incertidumbre, porque hoy tenemos un mundo que se está reconfigurando. De hecho, se está hablando de una nueva Guerra Fría a nivel planetario, pero que todavía es demasiado temprano para anticipar esto. Hay señales, pero todavía es demasiado temprano para decir que estamos en una Guerra Fría o una nueva Guerra Fría a nivel planetario entre un bloque democrático occidental frente a la República Popular China. Sí, hay señales, pero bueno, vamos a tratar de echar un poco de luz entre tantas sombras y tanta confusión. Uh-huh. Bueno, ya nos has adelantado algunos de los puntos claves de este desorden mundial. Primero que, como diría algún filósofo, la realidad geopolítica se ha vuelto líquida, ya no hay estados, ya no hay fronteras como tales, son fenómenos que afectan a pueblos, entre comillas. Lo hemos visto, por ejemplo, con el fenómeno del Estado Islámico que se
se logró consolidar una zona durante un tiempo, ¿no? Entre distintos estados, etcétera. Las guerras híbridas entre ejércitos de países regulares y ejércitos de grupos terroristas. Hay tantísimas muestras de esto, y esto me imagino que será parte de este proceso que nos vas a ir explicando, ¿no? Así es. Y es muy interesante esto de la modernidad líquida como concepto de Bauman, cómo es que empieza a ser todo más fluido y de hecho el concepto de la nacionalidad, de la adscripción religiosa, de la creación de nuevos entes colectivos de identificación, cómo es que en todo esto empieza a influir Internet y en particular las redes sociales en la creación de nuevas identidades que obviamente son muy evanescentes porque es muy difícil sostener que hay una comunidad entre personas que se comunican por alguna red social en particular en distintas partes del planeta sin convivir físicamente. Pero bueno, vamos a ir explorando cada uno de estos fenómenos y tratar de encontrar algunas claves de este nuevo desorden mundial en el que estamos inmersos y trataremos de darle un poco de racionalidad a todo esto. Bueno, estamos inmersos y somos parte de ello, porque estamos hablando de una época de la cual nosotros ya no miramos hacia atrás a fotos en blanco y negro, sino que por la propia dinámica forman parte de nuestra existencia. Lo que mencionabas de Internet, esta misma es el soporte sobre el que estamos haciendo esta entrevista, es Internet. El Radio Sefarad nace en esta época, ya en el siglo XXI, gracias a Internet, y también aquí se habla y se discute de dónde están los límites, por ejemplo, de la identidad del judaísmo, que antes, digamos, era algo que se determinaba por los libros sagrados y por algunas otras leyes talmúdicas, etcétera. Pero hoy en día el mundo se ha vuelto mucho más complejo, mucho más desordenado, y bueno, orden no vamos a poder establecer, pero por lo menos ordenar nuestros pensamientos al respecto, ¿no? Así es, en todo caso, hacer un ejercicio de comprensión de la gran incertidumbre en la que estamos viviendo y tener conciencia de que el mundo va a ser aún más incierto y con un fenómeno de una rápida comunicación en cuestión de minutos de episodios que ocurren en otra parte del planeta. Antes, cuando había una pandemia, tardaba años en llegar a otro país. Hoy es cuestión de horas. No quiere decir que el mundo antes estuviera desconectado. Simplemente lo que ha cambiado es la velocidad. Pero siempre el mundo estuvo conectado, solo que a una velocidad de meses o años de viaje y de repercusión del efecto mariposa. Antes se tardaba años, hoy en pocos minutos esto puede generar una situación cataclísmica en otra parte del planeta. Pues muchas gracias, Ricardo López Gotig. Bienvenido a bordo de este nuevo barco, el barco del desorden, el barco del nuevo desorden mundial. Por él navegaremos como hemos navegado durante tanto tiempo, recorriendo entonces las edades del totalitarismo. En este formato, y dado el tema, no lo haremos de forma cronológica, sino abordando distintos temas a medida que tú los traigas a tu programa. Muchas gracias y hasta la próxima entrega, que ya será con un tema central. Muchas gracias y siempre es una gran alegría volver a estar en contacto con la audiencia de Radio Sefarad.